Bienvenidos de vuelta a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, donde siempre les traemos lo último, lo más interesante y, por supuesto, lo más polémico. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, algo que ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones, y que, seamos sinceros, a todos nos tiene con la intriga. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en una reciente premiación. Sí, señoras y señores, la cosa se puso interesante. Pero antes de que nos adentremos en este salseo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si quieren saber quiénes son los actores del momento, si quieren enterarse de los romances, las rupturas, los proyectos y todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, porque créanme, no se querrán perder nada. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, hace poco se celebraron unos premios importantísimos en Turquía, una noche llena de glamour, elegancia y por supuesto muchísimas caras conocidas. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin estaban nominados en diferentes categorías, lo que ya de por sí generaba mucha expectativa. Todos estábamos esperando ver si habría algún encuentro entre ellos, si habría alguna señal de que su relación, que tanto nos hizo suspirar, podría tener una segunda oportunidad. Bueno, la noche nos tenía preparadas algunas sorpresas, pero no exactamente las que esperábamos. Hande, como sabemos, no pudo asistir a la premiación debido a compromisos laborales fuera del país. Una lástima, porque a todos nos hubiera encantado verla deslumbrar en la alfombra roja. Pero ojo aquí, porque Hande no dejó su representación en manos del azar. En su lugar, envió a su representante una persona clave en su carrera y alguien con quien tiene una relación muy cercana. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues ahí es donde entra Kerem Bürsin en escena. Los fotógrafos capturaron el momento exacto en que Kerem vio al representante de Hande. Y déjenme decirles, su reacción fue, bueno, digamos que sorprendido, es una palabra que se queda corta. Las imágenes muestran a Kerem con una expresión que mezclaba sorpresa, incredulidad y quizás un poco de nostalgia. No lo sé, ustedes juzguen por sí mismos. Lo que sí es cierto es que su reacción no pasó desapercibida para nadie. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos decían que Kerem simplemente se había sorprendido de ver al representante de Hande en lugar de a la propia actriz. Otros, más románticos, afirmaban que su reacción era una clara señal de que aún siente algo por ella. Y por supuesto, no faltaron los que crearon teorías conspirativas de todo tipo, imaginando encuentros secretos y mensajes ocultos. Era un torbellino de opiniones, con hashtags como #Kerem Hande volverán, #Hande ausente, #reacción Kerem, convirtiéndose en trending topics mundiales en cuestión de minutos. La gente estaba en llamas. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué pensaba Kerem en ese momento? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues la verdad, solo él lo sabe. Pero analicemos un poco la situación. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Tok Tok, quienes cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían estar perdidamente enamorados. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde el primer capítulo, esa chispa era palpable, esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Sus personajes, Eda y Serkan, vivían un romance de tira y afloja que nos mantenía al borde del asiento, y fuera del set, la historia era aún más fascinante. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, se confirmó su ruptura, dejando a sus fans completamente devastados. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales y otros, simplemente, de que el amor se había acabado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem y Hande tomaron caminos separados. La noticia fue un baldazo de agua fría para los anker, como se les conocía cariñosamente en redes sociales, quienes no podían creer que la magia se hubiera desvanecido.
Se organizaron campañas masivas online pidiendo su regreso, se crearon vídeos conmemorativos de sus mejores momentos y se inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Pero lamentablemente la decisión estaba tomada. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Lo hemos visto en roles desafiantes, explorando nuevos registros y demostrando su versatilidad como actor. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo, y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de actores turcos. Su agenda está repleta de proyectos y su popularidad no deja de crecer. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, tanto en la televisión como en el mundo de la moda. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre, ha desfilado en pasarelas internacionales, y ha protagonizado portadas de revistas de moda. Su estilo y su carisma la han convertido en un ícono de la moda, y su influencia en las redes sociales es innegable. Su Instagram está lleno de fotos de sus viajes, sus proyectos y su vida personal, y cuenta con millones de seguidores que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Aunque ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguno de ellos ha confirmado oficialmente ninguna relación. La prensa del corazón ha estado detrás de ellos, intentando descubrir quiénes son sus nuevas parejas, pero hasta ahora han mantenido su vida privada lejos de los focos. Y aquí es donde volvemos al momento de la premiación. ¿Será que la presencia del representante de Hande removió algo en el interior de Kerem? ¿Será que ver a alguien tan cercano a ella le hizo recordar los buenos tiempos que vivieron juntos? ¿O será simplemente que se sorprendió de no ver a Hande en persona? La pregunta sigue en el aire y la respuesta sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que ese instante capturado por los fotógrafos ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Kerem haya intentado acercarse al representante de Hande para preguntarle por ella. Imaginen la escena: Kerem, con su sonrisa encantadora, acercándose al representante y preguntando tímidamente ¿cómo está Hande? ¿Todo bien? Otros, en cambio, aseguran que simplemente hubo un intercambio de miradas y nada más. Una mirada fugaz, llena de significado, que decía más que 1000 palabras. Lo cierto es que no hay ninguna información oficial al respecto. Todo lo que tenemos son las imágenes y las especulaciones. Los paparazzi han estado acampando afuera de las casas de Kerem y Hande, esperando capturar una imagen que confirme sus sospechas, pero hasta ahora, no han tenido suerte. Pero más allá de lo que haya pasado en realidad, lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Hande sigue generando interés. Su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, que aún sueñan con una posible reconciliación. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante, la chispa de la esperanza sigue encendida. Es como si su amor fuera un fuego que nunca se apaga, una llama que sigue viva en el corazón de quienes los aman. Los fans siguen creando edits de sus mejores momentos, siguen compartiendo fotos y vídeos de su romance, y siguen escribiendo fanfics imaginando cómo sería su vida juntos si volvieran a estar juntos. La comunidad Anker sigue activa y sigue creyendo en el poder del amor verdadero. Ahora bien, dejando de lado el romanticismo y las teorías conspirativas, también es importante tener en cuenta el contexto profesional. El representante de Hande es una figura clave en su carrera. Es la persona que se encarga de negociar sus contratos, de gestionar sus proyectos y de velar por sus intereses. Es, en definitiva, su mano derecha en el mundo del espectáculo. Es el que se encarga de que Hande tenga las mejores oportunidades, de que su carrera siga creciendo, y de que su imagen pública se mantenga impecable. Por lo tanto, es lógico que Kerem, como colega de profesión, haya sentido curiosidad al ver al representante de Hande en la premiación. Quizás simplemente quería saludarlo, preguntarle por los proyectos de Hande o intercambiar algunas palabras sobre el mundo del espectáculo. Al fin y al cabo, son colegas y comparten un mismo círculo social. Incluso podría ser que Kerem esté considerando trabajar con el mismo representante de Hande. En el mundo del espectáculo, es común que los actores cambien de representantes en busca de mejores oportunidades. Y si Hande ha tenido tanto éxito bajo la representación de esta persona, es lógico que Kerem se sienta atraído por la idea de trabajar con él. Imaginen las posibilidades.
Kerem y Hande representados por la misma persona trabajando juntos en nuevos proyectos. Sería un sueño hecho realidad para los fans. En definitiva, la reacción de Kerem al ver al representante de Hande es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Cada uno puede interpretarla como quiera, según sus propios sentimientos y creencias. Lo que sí es cierto es que este pequeño incidente ha reavivado el interés por la relación entre Kerem y Hande y ha demostrado que su historia de amor sigue siendo un tema que apasiona a muchos. Es una prueba de que el amor verdadero puede dejar una huella imborrable, y que la esperanza nunca muere. Y hablando de pasión, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que simplemente se sorprendió de ver al representante de Hande en la premiación? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero saber su opinión, sus teorías, sus predicciones. Lo que sea. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a entender cómo perciben ustedes esta historia. Además, quiero que me cuenten cuál fue su momento favorito de la relación entre Kerem y Hande. ¿Recuerdan alguna escena en particular de Senkal Camp que los haya emocionado? ¿O algún momento en la vida real que los haya conmovido? Compartan sus recuerdos conmigo. Y antes de que nos despedamos, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Primero, que la reacción de Kerem al ver al representante de Hande en la premiación generó mucha expectación y especulaciones. Segundo, que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que interesa a muchos. Y tercero, que la interpretación de la reacción de Kerem depende de cada uno. Así que dejen volar su imaginación y cuéntenme qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su fidelidad y su cariño. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo si les gustó y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Caraguinho, corazón brillante, destellos.